Muy buenas noches, doctor Quiroz. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por invitarme. ¿Qué está pasando con Rodríguez Larreta? ¿Cuál es la gravedad? ¿Por qué lo han internado? ¿Tiene que ver con el COVID que tuvo? ¿Qué síntomas tiene? No, él está muy bien. Fue a hacerse un chequeo, como se hace habitualmente post-enfermedad COVID. Le encontraron una pequeña arritmia con todos los resultados de los estudios normales, de manera que está solamente por precaución, observación, en algún pequeño tratamiento que le van a dar en el día de hoy y seguramente mañana estará en su casa descansando. Dice el parte, ¿no? Fernán, vos explicalo si querés. Los estudios cardíacos arrojaron resultados satisfactorios constatándose una leve arritmia benigna. ¿Qué significa eso? Sí, es una arritmia, lo que se llama técnicamente supraventricular. Son arritmias crónica, relativamente benignas que igual requieren cuidado, atención y por eso se lo van a dar. Se queda en observación esta noche. Sí, mañana seguramente a la mañana temprano se irá para su casa a descansar. Pero eso ha tenido que ver con el COVID que ella tuvo, con algo preexistente. ¿Le había pasado alguna vez? Porque tengo entendido que le pasó mientras estaba haciendo deportes, ¿no? Bueno, eso es lo que justamente están terminando de definir, por eso es que se queda unas horas para estudiarse y ver la situación en su integralidad, pero hay todo tipo de síndromes post-COVID descritos, así que veremos bien si se relaciona con eso o no. Doctor, yo le quiero hacer una pregunta que es delicada porque me parece que hay que informar sin alarmar. Pero hay muchos periodistas, los salvajes no, digo periodistas profesionales, que están hablando de que el crecimiento de los casos en la pandemia es alarmante o es preocupante. ¿Usted cómo lo calificaría y cómo se puede bajar a la tierra ese número? Bueno, eso es muy importante porque como esto es una pandemia que está distribuida por muchos países a la vez, a veces uno confunde las informaciones de los diferentes países, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos al día de hoy? Que Latinoamérica en general, pero particularmente Brasil, como muy marcador de esa situación, sobre todo por la cepa esta cepa de Manaus, que es un poco más contagiante y por lo tanto acelera más la pandemia. También en Chile y otros países de Sudamérica están cursando una segunda ola significativa. En la Argentina, lo que hemos visto es luego de un rebrote de casos allá por las fiestas, a partir de mitad de enero empezaron a bajar los casos, no terminaron de bajar lo que habían bajado previamente, quedaron en un valor intermedio y estos últimos 10 días se han estabilizado e incluso han aumentado un poco, 10-15% en los últimos 10 días. De manera que no es algo para alarmarse, pero sí es para ocuparse. Sabemos que por delante tenemos una segunda ola, eso no tenemos ninguna duda. Y lo que tenemos que trabajar es cada día para que esa segunda ola venga lo más tarde posible, porque cuanto más gente vacunada encuentre esa segunda ola, el daño va a ser menor. ¿Y qué pasa si llegamos a la segunda ola en el frío sin la vacunación fuerte de la población? ¿Podemos endurecer la cuarentena? Bueno, para el frío falta aún un tiempo, ¿no es cierto? Acá lo importante es que en los próximos 2 meses tenemos que progresar mucho en la campaña de vacunación y tenemos que intentar hacerlo lo más lenta posible el ascenso o demorar lo más posible el ascenso. Y eso se logra básicamente con 3 cuestiones. La primera, muy importante, intensificando rastreo, testeo y aislamiento por parte de los gobiernos. La Ciudad de Buenos Aires está en un plan de intensificación desde el mes de noviembre, como venimos comunicando, siempre con valores de testeo arriba de 10.000, 12.000 o 15.000 testeos por día. El segundo componente esencial es la capacidad de construcción de una ciudadanía que siga focalizada y con la capacidad de seguir cuidándose luego de un año tan duro, de tanta dificultad, de tantas limitaciones. Allí cada uno de nosotros tiene algo para dar, algunos ya no podemos quedarnos en casa porque tienen que salir a trabajar, otros pueden hacer alguna otra acción, pero todos tenemos algo para hacer. Entonces lo segundo es el foco ciudadano en seguir cuidándonos y sosteniendo esa energía tan vital que hemos puesto durante todo este año. Y el tercero esencial es evitar las nuevas cepas. Y para evitar las nuevas cepas es muy importante que disminuyamos críticamente la circulación de gente entre la Argentina y los países que tienen cepas difíciles, como es Brasil, como es Estados Unidos, como es Europa. Y allí también, nuevamente, todos tenemos algo para hacer. El que no tenga que viajar indispensablemente, porque hay gente que tiene que viajar igual, pero el que no tenga que viajar indispensablemente, que lo posponga y cuando venga que cumpla rigurosamente los 7 días de cuarentena. Doctor, le pido números. ¿Cuántas personas se han vacunado aquí en la Ciudad de Buenos Aires con la primera dosis? ¿Cuántas tienen ambas dosis? ¿Y cuántas vacunas le quedan para seguir aplicando? Nosotros hemos recibido hasta el día de hoy 375.000 vacunas, siempre hablando de vacunas, ¿no? Digamos que tienen
la primera o la segunda dosis. 375.000 vacunas. Ya hemos aplicado 345.000 hasta la tarde de hoy. Eso significa que nos quedan unas 40.000 vacunas, una parte de primer componente, otra parte del segundo componente de Sputnik, y esas 40.000 vacunas están todos turnos tomados de acá hasta el día sábado. De manera que estamos prácticamente completando la aplicación de lo que ya hemos recibido. Aún falta que nos entreguen la cuota parte del avión que llegó ayer, de manera que seguramente tendremos vacunas para llegar hasta el día lunes, y a partir de allí veremos cómo vienen las entregas. De esas 145.000 que yo te comentaba, 345.000 que te dije, sí. 290.000 son de primer componente y los 55.000 diferenciales son del segundo componente. ¿Qué te generó, Fernando? No la tires afuera, por favor, respondeme porque es serio para mí esto que pasó. Seguro. Que una chica de 18 años, becaria de la Intendencia de Avellaneda, tenga la vacuna VIP para ella. A vos como ministro, olvídate de ella, del caso de ella. ¿Qué te genera que un pibe de 18 años se vacune? Mira, acá este fenómeno conceptualmente se viene dando desde el inicio de la pandemia. Hay cuestiones que todos debiéramos cumplir y que parte de ese cumplimiento es la construcción de un ciudadano responsable. Y otra parte es la capacidad de los estados y los gobiernos de controlarlo e identificar el incumplimiento. Entonces, acá en las vacunas se vuelve a dar lo que se ha dado en casi toda la pandemia, que es, tiene que haber políticas públicas claras, de un lado, por eso en la ciudad nosotros insistimos siempre, que es, vamos en el orden, primero trabajadores de la salud, luego mayores de 70, empezando por los mayores de 80, y solo liberamos cada categoría cuando la anterior está completa, porque no queremos ningún tipo de confusión. Y hemos insistido permanentemente en ese concepto. Y la segunda cuestión es que cada uno de nosotros es responsable, ¿no? Digamos, yo siempre digo para los trabajadores de la salud, por supuesto que somos todos trabajadores de la salud, pero hay algunos que podemos esperar. De hecho, yo en persona aún no me vacuné. ¿Por qué? Porque hay otros que están más cerca de los pacientes, que están atendiendo en la primera línea. Entonces, también hay que llamar a la reflexión individual de los ciudadanos de a que ayuden, colaboren, porque el Estado no puede estar viendo en cada uno de los trabajadores de la salud quién tiene más riesgo, quién tiene menos riesgo. Necesitamos un Estado que defina las reglas claras, que sean contundentes, que estén bien a la vista, y luego necesitamos una ciudadanía que tome la dimensión de que las pandemias se traspasan, se transitan con el cuidado de todos y con la convicción de que si nos cuidamos todos juntos nos va mejor al conjunto. Ahora, Fernán Quirós, si ya se superó una categoría, ¿quiere decir que en la ciudad se han vacunado todos los médicos, los enfermeros, todo el personal de salud? Salvo usted, digo, y aquellos que no han querido, pero en general se han vacunado todos. Sí, digamos, todas las listas están vivas, Alfredo, porque hay gente que en un momento decide no vacunarse y después cambia de opinión y se quiere vacunar. Entonces hay que tener mucho cuidado, ninguna lista nunca se cierra. Pero nosotros para los trabajadores de la salud, con los que hemos aplicado, que son cerca de 200.000 personas, más cerca de 140.000 personas, más los turnos que hemos dado, tenemos cerca de 170.000 ya cubiertos. Y todavía nos quedan unos 10.000 que se acaban de inscribir y los iremos vacunando y se seguirán inscribiendo. Entonces, trabajadores de la salud queda la última parte de la inscripción y lo estamos realizando día a día. Mayores de 80 años nos ha pasado lo mismo. Teníamos un grupo inicial inscripto, lo hemos completado y ahora se han inscrito unas 15.000 personas más. Terminaremos con ese grupo y luego pasaremos a personas de 70 a 80, ¿no? ¿Yo sabes por qué te preguntaba lo de la chica de 18? Pues yo tengo una conocida que tiene 69 y tiene cáncer, ¿no? Está haciendo un tratamiento oncológico y todavía no pudo acceder a la vacuna. Es en la ciudad de Buenos Aires, yo lo contaba ayer en el pase con Eduardo. Y la verdad, no lo puedo entender, Fernán. No puedo entender que una persona de 69 años con cáncer no acceda a la vacuna y una chica de 18, porque es amiga del intendente o del ministro, se la den. Pero yo te lo tomo al concepto y lo comparto. Después hablemos un segundito de las personas con cáncer, porque ahí hay una confusión de la información. Pero, sí, digamos, yo te vuelvo al concepto esencial, y es, somos una sociedad. Somos una sociedad que compartimos la vida en un lugar y en un país con unas normas y unas reglas y unos acuerdos sociales. Necesitamos reflexionar sobre eso, Johnny, porque ahí está lo transformador que nos puede dejar esta pandemia.
comprender que cada uno de nosotros, más allá de observar al otro y de adjetivarlo, somos actores sociales y somos responsables de, con lo que tenemos entre todos o lo que cada uno de nosotros tiene en el día a día, ¿qué puede aportar en este problema? Porque si no, somos todas personas que demandamos, pero además de demandar, tenemos que ser capaces de aportar, porque por eso somos una sociedad. Y si somos capaces de cada uno de aportar algo, y por ejemplo la gente joven postergar su vacunación individual a la espera de que se vacunen otros, seguro que vamos a hacer una sociedad que se supere en el futuro. Si no, vamos a estar siempre en este debate. ¿Qué querías aclarar sobre el tema? No, porque hay que ver bien las categorías. La Nación, con la Comisión Nacional de Inmunizaciones, ha definido categorías de riesgo que deben ser vacunadas prioritariamente. Sí. Y todavía las enfermedades oncológicas no están en esa categoría por múltiples motivos técnicos. Pero hay que tener mucho cuidado porque hay que ver las categorías que tienen la indicación de ser vacunados. Doctor, ¿a usted se le escapó alguna vacuna de estas características, de esta chica de 18 años, de algún amigo del poder, de algún amigo de alguien del gabinete? ¿A ustedes tuvieron esa dificultad? Digo, porque si usted dice que el Estado debe controlar, ¿qué pasó en la ciudad de Buenos Aires? Absolutamente, que yo tenga conocimiento, absolutamente no, ninguna. De hecho, si vos podés ver, Alfredo, digamos, casi todos los casos que se ven en la Argentina son de diferentes regiones, lugares, pero digamos no de la ciudad. Por supuesto que nadie puede decir que no haya ocurrido en 300.000 vacunaciones alguna que hubiera salteado algún orden correcto, pero no bajo nuestra visión, no bajo nuestro control, y nuestro control es muy estricto, así que estamos muy tranquilos en ese aspecto. Si viene la segunda ola fuerte, ¿se pueden cerrar escuelas de vuelta después del primer año catastrófico que tuvimos? Lo primero que tenemos que hacer todos es hacer el esfuerzo para que esa segunda ola venga tarde y no sea fuerte. Que venga tarde significa de cómo nos podemos seguir cuidando y que no sea fuerte significa no traer mucho más cepas del exterior. Con esas dos medidas, digamos, no se va a dar tu pregunta. Ahora, si se diera la pregunta, yo te diría, hoy está bastante claro que la educación debiera ser de los últimos eslabones del cierre y de los primeros eslabones de la apertura, ¿no? Es decir, que vamos a hacer todo el esfuerzo que tengamos que hacer en todas las dimensiones del Estado para mantener operativa la educación presencial. Doctor, yo sé que usted se maneja con suma prudencia, es ministro de un gobierno, no puede hacer declaraciones del punto de vista político, pero le pregunto del punto de vista científico. En el mundo de las farmacéuticas y de los laboratorios, ¿qué se dice del caso Pfizer? ¿Qué información tiene usted? ¿Por qué Argentina prácticamente es el único país del mundo que no ha podido comprar la vacuna Pfizer y ni se habla del tema? Hasta donde yo estoy informado, por información que ha emanado la propia compañía y que ha comentado también el Ministerio de Salud de la Nación en su momento, ha habido una cuestión con el texto de la ley, de la indemnidad o de la liberación de la responsabilidad, que no ha sido una indemnidad plena como otros países sí se han comprometido. De manera que hay una cuestión del marco legal argentino. Por eso algunas personas dicen, pero ¿por qué entonces no compran Pfizer los privados o los gobiernos subnacionales? La verdad que eso no se ve posible, básicamente porque el problema que tiene Pfizer es con la ley argentina, no con quién se lo compre. Patricia Bullrich, digo porque recién estuvo acá con nosotros, va en esa línea que decís vos. Pide que las gobernaciones o empresas privadas puedan comprar vacunas. ¿Vos qué opinás de eso? Es que no es un tema de opinar, no es una posibilidad fáctica. Es decir, sería ideal que podamos comprar más vacunas, sobre todo porque traeríamos más vacunas a la Argentina. Cualquiera que pudiera comprar vacunas y las trajera para distribuirlas de manera equitativa sería una gran solución. Pero eso no es posible, digamos, porque los estados que venden vacunas, que son básicamente China y Rusia, venden a los estados nacionales y no subnacionales, y las compañías que venden vacunas, todas han sobrevendido su producción de los próximos meses hasta casi fin de año. De manera que, y Pfizer no vende a la Argentina, que había tenido un acuerdo inicial, básicamente por la ley argentina, es decir, que habría que hacer una nueva ley. ¿No hubo coimas? Te pregunto. No, yo no tengo ni idea, pero no tengo ningún elemento para pensar en ello. No, porque, o no, Alfredo, digo, no, es una pregunta rara mía. No, está muy bien que lo preguntes, es difícil que el doctor Quiroz conteste eso, pero la verdad yo lo puedo decir porque yo he hablado con por lo menos 3 altos directivos de distintas empresas y laboratorios que trabajan aquí en la Argentina y todos coinciden que hubo un pedido de sobreprecio y de coima. Pero bueno, a mí lo que me llama la atención es que no haya absolutamente ningún fiscal que haya por lo menos consultado.
llamar a las partes porque nadie dio ninguna explicación concreta y a esta altura me parece que es de gravedad. Doctor Quirós, la pregunta que le hago es, ¿ustedes están en condiciones, supongamos que lleguen estas vacunas, están diciendo que en abril está a la vuelta de la esquina, pero ha dicho Carla Bisotti y el propio presidente que van a vacunar a 5 millones de personas. ¿Están en condición ustedes de acelerar el nivel de vacunación si disponen de la vacuna? Sí, por supuesto. Nosotros estamos vacunando a un ritmo de unas 12.000 a 15.000 vacunaciones por día. Los días que tenemos acceso pleno a las entregas recientes de los embarques, pero podemos llevar ese número de 12.000 a 15.000 a 30.000 por día. De manera que para nosotros no es un gran tema acelerar y amplificar la capacidad de vacunación de la Ciudad de Buenos Aires. El gran tema aquí es que no tenemos flujo constante y en volumen de las vacunas. Entonces nos pasa que a lo mejor hacemos 3 días de mucha vacunación y al cuarto día ya la cantidad que nos queda es poca, esperamos al quinto día el nuevo vuelo y se interrumpe sistemáticamente. ¿Vos creés que perdón, Alfredo? No, por favor, por favor. No, solamente esto, si en la segunda ola va a haber más muertos que en la primera. Te digo porque el otro día lo escuchaba a un infectólogo, Cámara, que decía que podía haber 10.000 muertos por mes y la verdad, como asesor al gobierno nacional, vos te asustás que dé semejante cifra. ¿Puede ser esto? Mira, a mí me parece que ese tipo de estimaciones no son convenientes hacerlas porque los supuestos que usás para poderlas hacer son todos supuestos que se modifican semana a semana, día a día. Entonces, esa estimación me parece que no es conveniente hacerla. Ahora, como concepto general, la ola, cuanto más tarde llegue, menor daño va a provocar. Si la ola llega con una masa de personas de alto riesgo vacunada, va a haber muchos casos y muy pocos fallecidos. Por lo cual tenemos que hacer todos el esfuerzo ahora, y es ahora el momento de hacer el esfuerzo para demorar lo más posible la segunda ola. Y luego el segundo aspecto es, tenemos que evitar al máximo que la cepa, sobre todo brasilera e inglesa, llegue en volumen a la Argentina, porque esas cepas aceleran tanto el contagio que en realidad aumentan el daño social, la mortalidad, la enfermedad grave, sobre todo porque sobrepasan la capacidad de los sistemas de atender a la gente como corresponde. Entonces, evitar las cepas extranjeras por un lado, hacer todo el esfuerzo del cuidado, volver al concepto de que tenemos que evitar los lugares cerrados, abrir las ventanas, si vamos en el auto con gente que no convivimos, bajar las ventanas del auto, evitar salir innecesariamente de la casa cuando uno no lo necesita hacer, los encuentros sociales en lugares abiertos, y si los chicos nuestros o los adolescentes salen mucho, dentro de nuestra casa, si tenemos la posibilidad, hacen una vida relativamente en paralelo, es decir, tienen su cuarto, tienen su baño y cuando comemos se sientan uno en otra mesa o en la punta de la mesa o comen un rato antes o un rato después, pero no compartimos todo el tiempo con gente que está muy expuesta.